Ahora, tanto en cuanto esto sucede, el sector global de la construcción, que podríamos hablar desde el constructor, carpintero, fontanero, hasta la tienda de decoración y de muebles, hemos parado la maquinaria. Es decir, hasta que nosotros no volvamos a generar trabajo, contratemos obras y terminemos viviendas, todos estos sectores tendrán dificultades. Con lo cual, el punto de vista pesimismo desde el global del sector de la construcción. El sector de la construcción, que ya no es promoción, pues también tiene otras fuentes de trabajo, como es la obra pública. Difícilmente pienso que pueda suceder lo que ha sucedido y el esfuerzo que han hecho administraciones en otros años pasados de generar obra pública. Había otra esperanza de trabajo en hostelería, en tema de la parte de mejoras en edificios hoteleros en base al decreto Nadal, si bien es verdad que este decreto, por celos, por diferentes interpretaciones municipales, pues prácticamente no se han otorgado ninguna licencia a efectos de que se pueda contratar empresas constructoras para que trabajar. Es decir, que difícilmente el trabajo en lo que es puramente construcción nos mejorará en este 2010. Yo creo que un poco casi el resumen de esta primera intervención, a pesar de la disparidad de sectores en los que estemos aquí, es un poco la cautela, ¿no? Creo que es lo que sería más razonable extraer, no el optimismo, ¿no? Más cautela, en busca del equilibrio constante y un análisis de los acontecimientos, porque es que se van sucediendo a un ritmo y con una rapidez. Porque esos mensajes de optimismo, no digo forzado o falso, ¿no? Sino de tenemos que, ojalá 2010 pueda, hay que ponerlos en su correcta... Yo creo que sí, porque, como bien decía Gabriel, se esperaba que hubiera desde sectores turísticos, hoteleros, extrahoteleros, incluso también el comercio turístico, algunas inversiones más allá, incluso si hablamos de Plan Futures, de estas cuestiones, algunas de ellas no han podido salir a luz, porque la verdad es que tenemos unas administraciones complicadas que no en todos los casos, pero en algunos casos han disuadido de hacer estas inversiones en estos momentos. Pero estas inversiones tienen fecha fija y yo creo que estas inversiones tendrán que hacerse durante los próximos meses de invierno ya de este año, y entonces esto también podrá animar el conjunto de la economía. Pero volviendo al tema turístico, yo pienso que si estos mercados, aún contando con el tema del paro, pero es que hemos tenido experiencias en el pasado que a veces cuando había unos aumentos de paro en Alemania, pues tampoco teníamos disminuciones de tráfico, ya no el tráfico alto, pero el tráfico medio seguía viniendo aquí porque seguía siendo un destino asequible, incluso para los que no tenían trabajo. Yo pienso que si las economías de estos países funcionan, se animará la cosa y se podrán mantener los precios, que es algo también muy importante, porque hay que entender que no es únicamente, cuando hablamos de rentabilidades, no es únicamente el número de pasajeros, de turistas que puedan venir, o los ingresos que podamos tener por turista por unidad. Esto yo creo que es importante, no únicamente, sino lo que en sí generan de oferta complementaria, etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí, precisamente al hilo con lo que decía, sí, a lo mejor en estas ocasiones sucedía. Lo que pasa es que ahora el tema ha cambiado mucho, tenemos mucha más competencia. Por ejemplo, el tema de Turquía con los alemanes, el tema del euro no nos ha ayudado en absoluto con el tipo de cambio, con el turismo inglés, con la libra, o por ejemplo el tema de Menorca, como también lo está pasando con el turismo inglés. Por tanto, yo diría que el año 2010 va a ser un año de gestionar muy bien los costes, muy importante la gestión de costes, intentar mantener los precios, porque este año sabemos que la bajada de precios ha sido importante y esto es delicado por los márgenes, etcétera, etcétera. Y creo que es un año que a lo mejor con la crisis y con los momentos difíciles que vivimos, a lo mejor es un año para aprovechar, para pensar en temas que tenemos que reposicionar, por ejemplo, en nuestros destinos, en temas más bien estructurales. Es decir, que no nos sirva esto solo para decir este año 2010 va a ser más menos menos 1, más menos menos 2 o más menos más 1, me es igual, sino también en pensar que es una buena ocasión para hacerlo
puesto que el negocio está como está, de intentar analizar los problemas estructurales que tienen las Islas Baleares desde el punto de vista, por ejemplo, turístico, para no salir de la crisis y que esto no nos haga no ver los problemas que tenemos sin tener nada que ver con la crisis, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Una variable también en nuestro sector que hay que ver cómo va a evolucionar en el año 2010 es cómo actuará el mercado financiero. Es decir, ya hemos centrado que la problemática del sector es eliminar el stock de viviendas. En el momento que disminuye este stock de viviendas se iniciarán nuevas promociones. En suelos que ya tenemos los promotores comprados nos animaremos y pediremos, hoy hay licencia, iniciaremos, contrataremos nuevas obras. Ahora, ¿cómo actuará el sector financiero? El sector financiero hay dos vertientes que afectan enormemente al sector inmobiliario. La primera, los créditos a nuestros clientes. Es decir, hoy por hoy muchos clientes llegan a nuestras oficinas, desean comprar una vivienda, cuando acuden a la entidad financiera no hay posibilidad de obtener financiación. Todos sabemos, y casi todos lo hemos sufrido cuando hemos comprado la vivienda, que difícilmente se compra con fondos propios. Es decir, yo creo que el 99,9% de viviendas se compran a través de la hipoteca, porque quien quiere comprar por 100 quiere una vivienda de 150 y el que podría dar de 150 quiere la vivienda de 200 y acude a una ayuda financiera. Ahí está uno de los problemas, pero hay otro importante también. Supongamos que se llega y se va liquidando este stock. El promotor, para iniciar la promoción, también necesita una financiación, el préstamo promotor, para iniciar esta promoción, que después irá dividiendo cuando termine y transmitiendo a cada uno de sus compradores. Hoy por hoy es casi misión imposible obtener financiación. Esto será un tema también que habrá que ver cómo nos evoluciona el mercado en estos próximos meses para saber si hay posibilidad o no posibilidad de generar nuevas obras y con ello nuevo empleo. Pues, ¿y cómo se plantea ese tema como riesgo, esa incertidumbre en la financiación, que imagino que es un valor importante en cualquier empresa? Se han reducido las inversiones, básicamente. Toda la expansión que se había pensado se ha ralentizado, en cualquier caso se ha redirigido la estrategia. La expansión que están teniendo las empresas turísticas ya no va en cuestión de inversión en propiedad, sino va mediante otras fórmulas de gestión, de management. Se sigue la expansión, se sigue hacia adelante, pero con mucha... Con fórmulas de menos riesgo financiero. Con fórmulas de menos riesgo, efectivamente. Utilizando de nuevo mucho la cautela. Yo, al hilo de lo que decía Damián, me parece muy acertado que a la crisis, o sea, a la problemática coyuntural de la crisis internacional ha recaído sobre una crisis estructural que ya teníamos de antes, que no es de ahora. Y todo esto, lo que nosotros vemos que está haciendo es analizar con muchísima más profundidad las empresas, tanto dentro como fuera. Me refiero fuera, el perfil del cliente, el perfil del consumidor. Estamos segmentando, todo esto ha hecho recapacitar mucho más y analizar qué quieren, qué buscan. La cultura del consumidor ha crecido muchísimo. Yo creo que esta crisis también al final es una manera de readaptarse mucho más rápido, porque todos como consumidores nuestra cultura ha crecido muchísimo a un ritmo que probablemente la oferta no ha crecido tanto. Entonces está provocando un análisis muy profundo en esa parte. De hecho, afuera y también internamente, preparando plantillas, preparando y tratando de formar el talento, retenerlo y atraerlo, de manera que puedan dar respuesta a esa cultura mucho más alta del consumidor hoy en día. Sí, yo en base a lo que decía Biel y Pepe Oliver, bueno, efectivamente, el problema de la financiación es un problema que ahora ya, más que denegar operaciones, nos consta que lo que se hace es que ya no se solicitan tantas. O sea, el porcentaje de operaciones aprobadas es mayor, pero no porque se soliciten. No porque se muchas, sino porque ya se la piden gente menos. ya no pide. Entonces esto es verdad. Lo que claro, luego escuchas, por ejemplo, la banca y sobre todo, los comunicados del gobernador del Banco de España, y claro, te dice muy profundamente el tema de la morosidad, etcétera, etcétera, que es muy importante y lo saben todos los bancos y las cajas de ahorros. Por tanto, esto es un círculo vicioso que sin financiación, porque es verdad, y claro, y así también nos ha ido, que la gente se ha endeudado en un 90%. Entonces, ¿qué pasa? Que sin financiación no puedes invertir, ¿no? Y claro, el banco dice que no te dará el dinero porque no se fía de si se lo devolverás por los millones de paro que hay, por la morosidad, etcétera, etcétera. Y luego hay un tema que también ha salido a la mesa, que lo ha comentado Pepe Oliver, el tema de la oferta complementaria, y es que por los efectos ahora de la crisis, es normal ahora que el sector hotelero tenga que hacer lo que tenga que hacer para intentar aguantar, porque en tiempos de crisis todo el mundo tiene que intentar hacer lo que puede, porque hablas con hoteleros pequeños o con cadenas pequeñas y la gente lucha pues para que no te embarguen el hotel, Todo esto hay que hacer lo que sea. Lo que pasa es que, por ejemplo, toda esta demanda de todo incluido, que es verdad que los touroperadores además la demandan y el mercado ahora viene como viene,